Iglesia Evangélica Metodista Primitiva Emanuel se complace en presentar desde la conferencia Por Nuestra Fe 2025, la Iglesia en el Plan Eterno de Dios, con el pastor Otoniel Alejandro Zapón Pérez. Sean bienvenidos. Gracias por venir y aceptar nuestra invitación. A mí me corresponde el tema la iglesia en el plan eterno de Dios, y quiero invitarle, hermano, a que usted se ubique conmigo en Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Déjeme decirle, hermano, que en el contexto de la Reforma, cuando los primeros protestantes comenzaron a desafiar la autoridad de la iglesia católica, se dieron cuenta de algo fundamental. Se dieron cuenta de que la iglesia no es un proyecto humano, sino una acción divina, lo cual quiere decir que es Dios el autor de la iglesia. Juan Calvino, en su obra La institución de la religión cristiana, subrayó que la iglesia era santa y elegida por Dios desde la eternidad. La iglesia brota del corazón de Dios. Esta perspectiva fue reveladora, ya que no solo defendía que la iglesia era el cuerpo de Cristo, sino que tenía un propósito eterno. ¿Recuerda usted cuál fue el propósito de Dios a dejar a Adán y Eva en el huerto del Edén? La tarea que les encomendó Dios es sojuzgar la tierra. Y fracasaron Adán y Eva. Luego viene Dios y con el pueblo de Israel elige al pueblo, y el pueblo de Israel era el elegido para entonces hacer que el propósito de Dios se cumpliera. Pero también Israel fracasó. En el momento en el que Dios escoge a Israel, Dios le da su ley. El pueblo de Israel representando lo que es esa Eva, y la ley representando a Dios. Y fracasaron porque se apartaron de la palabra de Dios. Ahora, entonces, en esta época, hoy Dios le da a la nueva Eva, la iglesia, la oportunidad de seguir con esa misión de predicar el santo evangelio. Pero ahora la novia de Jesucristo son quienes están dándole ese ímpetu a lo que es la iglesia. Nuestra misión, hermanos, es predicar. Nuestra misión encomendada es ya no sojuzgar la tierra, sino ahora es ir al mundo y predicar, no entretener, ir al mundo y predicar el santo evangelio. Esa es la perspectiva de la cual nosotros hoy pues hemos determinado en nuestro corazón, que como iglesia debemos predicar, y por eso se ha invitado y se ha invertido en usted, en nosotros, para que podamos nosotros volver a esa misión. Nuestra funcionalidad dentro de esta etapa de la historia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es nuestro papel. Entonces, la iglesia en muchos sentidos puede ser vista como una comunidad de creyentes o como un lugar de adoración, pero cuando la miramos desde la perspectiva de Efesios capítulo 1, vemos algo mucho más profundo. La iglesia es una creación divina, que existió en el plan de Dios antes de la fundación del mundo, y la elección de la iglesia, mi hermano, mi hermana, la elección y su redención y su misión no son meras ocurrencias en la historia humana, sino es parte del plan eterno diseñado por nuestro amado Padre, nuestro Dios. Si usted se ubica conmigo en el versículo 4 de Efesios capítulo 1, usted puede observar que Dios nos dice que escogió a la iglesia en Cristo antes de la creación del mundo. Dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Ahora, esto implica que la iglesia, mi amado hermano, no es un proyecto humano, sino es una obra divina que lleva siglos manifestándose en la historia.
Este entendimiento entonces cambia completamente nuestra percepción de la iglesia. La iglesia no es un accidente histórico ni es una respuesta a un vacío, sino la iglesia es un instrumento escogido por Dios para cumplir un propósito eterno que comenzó antes de la creación del mundo y que continuará hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el pasaje que hoy estaremos tomando entonces, hermanos, va a estar dividido en algunas partes. Yo quiero que nos ubiquemos ahí en el capítulo 1 entonces, versículos del 3 al 14. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando estamos hablando de la iglesia en el plan eterno de Dios, hermanos, tenemos que definir un propósito con respecto a esto. Y el propósito es que nosotros, hermanos, nuestra existencia como iglesia, tanto la existencia como el propósito es eterno, porque nació dentro del plan de Dios. Y lo que debemos hacer como iglesia es enfatizar que la iglesia no es una creación humana, sino un proyecto divino predestinado por Dios antes de la creación del mundo. Efesios entonces está dividido, estos pasajes que vamos a estar meditando en esta mañana, puede notar ahí del capítulo 1, del verso 1 al 2, usted puede ver un saludo y una presentación del apóstol Pablo. En el versículo 2 hay una oración de bendición. Y del versículo 3 al 14 usted encuentra que hay un reconocimiento y hay una lista de bendiciones de nuestro Dios. Bueno, hermano, Efesios es una epístola, es una carta escrita con un propósito doctrinal y pastoral. Pertenece al grupo de las cartas paulinas y más específicamente al grupo de las cartas llamadas de la prisión. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14 en el griego original, hermano, es una sola oración sin pausa. Y sabe algo, contiene 202 palabras esta oración. Está escrita en un estilo poético y está exaltando lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es considerada una doxología y es una alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si usted nota estos versículos, usted puede notar un lenguaje teológico muy profundo, con términos como predestinación, redención, herencia, misterio, sello del Espíritu. La carta está dividida, como ya vimos, por lo menos el pasaje en 3 partes, pero en sí la carta tiene una división, una parte doctrinal del capítulo 1 al 3 y una parte práctica del capítulo 4 al 6. Y esta carta, hermanos, fue fechada más o menos en el año 60 al 62 después de Cristo. Algunos datos de Éfeso para que podamos ir conociendo por qué Pablo escribió a
a la iglesia de Éfeso. Éfeso, mi hermano, era una ciudad importante del Imperio Romano allá en Asia Menor, hoy Turquía, o conocido como el país de Turquía. Era un centro comercial de mucha importancia, también era un centro político, pero especialmente era un centro de religión. Era famosa por el templo a la diosa Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo. Su estructura tenía una medida de 137 metros de largo. Imagínese usted un templo de este tamaño, 137 metros de largo por 69 de ancho. Tenía 127 columnas jónicas y cada una de esas columnas medían 18 metros de altura. Era una mole. Fue construido en mármol blanco, seguramente para darle una distinción, y fue decorado con esculturas y relieves de artistas griegos famosos. Éfeso estaba llena de cultos paganos, magia, filosofía y muchas diversidades culturales. La iglesia a la cual está escribiendo Pablo estaba compuesta mayormente por gentiles, no judíos, que habían sido convertidos al cristianismo. Y algunos judíos también formaban parte de esta iglesia. Algo interesante es notar que en Hechos capítulo 19 se nos menciona que Pablo estuvo en Éfeso por más de 2 años, enseñando y formando líderes. Así que el apóstol Pablo conocía bien a esta comunidad. Éfeso estaba situada estratégicamente, como ya dijimos, cerca del mar, con un puerto muy importante, lo que la hacía un centro de comercio muy internacional. Pero eran politeístas. Se adoraban a muchos dioses en el panteón grecorromano, además de cultos orientales y mágicos. La adoración a la misma diosa Artemisa, que era su adoración central, y practicaban lo que era el ocultismo. Por eso es que para nosotros no es nada normal que en algunas iglesias se practiquen algunos tipos de ocultismos. Éfeso era famosa por sus libros mágicos y hechicerías. En el capítulo 19 de Hechos, verso 19, se menciona que muchos quemaron los libros de magia al convertirse al cristianismo. Eso es lo que hace la iglesia cuando predica el evangelio. Una iglesia que no predica el evangelio evidentemente se acomodará al mundo. Y el pueblo tenía una visión espiritual del mundo, pero llena de miedo a espíritus, maldiciones, demonios y fuerzas invisibles. Y dentro de este culto a la diosa Artemisa también estaba el culto al emperador, como en muchas ciudades del imperio. ¿Sabe? La gente rechazaba el cristianismo y la gente valoraba la educación, el arte y la filosofía y la religión. Si usted quisiera hacer un contraste hoy con lo que pasa en nuestro mundo, pasa lo mismo. Las personas aman más lo de este mundo, desechando lo del Señor. Habían grandes diferencias dentro de esta iglesia, entre los ricos y pobres. Dentro de esta ciudad había muchos esclavos y los ciudadanos romanos eran los que mayoritariamente imperaban. La economía de Éfeso giraba en torno al comercio, la artesanía y la religión, el turismo, lo religioso y lo en torno a el templo de la diosa Artemisa. Y algo que nos llama la atención es que Éfeso era muy influenciada por la filosofía griega. Las ideas de Platón, Aristóteles y los estoicos estaban muy presentes dentro de esta ciudad. Muchos creían en la dualidad del cuerpo, el alma, y en que el alma debía librarse del cuerpo. Bueno, creo que era un pensamiento en aquel entonces que imperaba. Hoy día también pasa dentro de la iglesia. Dios está viendo tu corazón, no tu cuerpo. A Dios le interesa más tu cuerpo, más tu corazón, no tu cuerpo.
Pablo no nos dice eso en Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. A Dios le interesa todo de nosotros. Bueno, como ya dije, dentro de estos versículos hemos encontrado algunas palabras claves. Versículo 4 al 5, usted puede notar ahí la elección y predestinación, comparándola con la elección y predestinación de Dios con su pueblo. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Usted puede ver también que habla de la redención en el versículo 7, comparado a Éxodo capítulo 12. También puede notar usted que hay un misterio revelado en el versículo 9 al 10, algo que también Dios revela a Daniel allá en capítulo 2, verso 28 al 30, Romanos capítulo 16, verso 25 al 26, y algo que podemos decir es que en la Biblia un misterio no es algo oscuro, sino es algo que Dios ha revelado en su tiempo. También vemos en el versículo 11 al 14 una herencia espiritual, y usted puede notar esto también contrastando con Números capítulo 26, versos 52 al 56, donde el pueblo ahí está repartiéndose su herencia. Nosotros tenemos la herencia allá con el Señor. El sello del Espíritu Santo, el versículo 3 al 14, cuando Él dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted puede notar esto en Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27. Y algo que podemos también decir acá es que el sello era una marca de propiedad y autenticidad. Puede ver también que esta carta tiene conexiones con Romanos capítulo 8, Efesios 1, comparte mucho con Romanos 8, también con Colosenses y con Gálatas del capítulo 3 al 4. Bien, les he dado toda esta información, perdone usted, pero necesito que usted supiera esto para entonces entrar a la parte medular. Vamos a tratar 4 aspectos y vamos a ir rápidamente. Número 1, veamos la elección de la iglesia, un fundamento eterno de su existencia, del versículo 3 al versículo 6. ¿Sabe, hermano? Aquí Pablo está afirmando con claridad en Efesios capítulo 1, verso 4 al 5, que Dios nos escogió en Cristo. Hermano, nosotros fuimos elegidos por Él. No porque seamos bonitos, porque tengamos algún tipo de posición. Fue por el puro amor, su puro afecto. Y sabe, aunque aquí contrasta con muchos conceptos teológicos, pero creo que el elemento central del cual Pablo nos está invitando a aprender es que yo he sido elegido por Dios, usted ha sido elegido por Dios. Y esa elección, hermano, es por el puro afecto de Dios. Usted puede notar ahí en el versículo 4, cuando él dice, antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuerda, fue el mismo llamado que Dios le hace a su pueblo. Ustedes son pueblo santo, nación santa. Pedro lo dice claramente. Y esto, hermanos, nos hace poner a la iglesia, o nos hace llevar a la iglesia en que no somos un producto que fue inventado, sino somos el producto del corazón de Dios. Esta elección no es algo que dependiera de nuestras obras, mis hermanos. Es una elección por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y es una decisión soberana de nuestro Dios. Si usted puede ver, la Escritura nos confirma esta verdad ahí en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9. Vaya conmigo ahí a 2 Timoteo 1, 9. Pablo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo. Si gusta, subraye esa frase. Propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esto nos recuerda que nuestra salvación, mis hermanos, y la existencia misma de la iglesia son fruto de la gracia soberana de Dios. Amén. Es fruto soberano, no es invento humano. Y el apóstol Pablo también aquí nos explica en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30, donde Pablo está hablando de la predestinación. Y Pablo está hablando
directamente a su iglesia, la elegida por el Señor. Los reformadores, como Juan Calvino, profundizaron en esta doctrina, enseñando que la elección de la iglesia no es un acto arbitrario, sino parte del plan eterno de Dios. Ahora, esto nos invita entonces, hermanos, a vivir con seguridad y con confianza como iglesia. Hermanos, tenemos una tarea. Fuimos llamados por Dios para hacer cumplir la ordenanza que Él nos da en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Nos desafía entonces lo que Pablo nos dice al decir que somos elegidos por Dios, y nos desafía a vivir vidas santas, reflejando la pureza a la que hemos sido llamados. Usted ha sido llamado a ser puro, usted ha sido llamado a ser santo, no por perfección humana, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, a lo que le conocemos como la santidad posicional. Cuando fui llamado, el Señor me regaló una santidad, y ahora estoy en una santidad progresiva. Fui llamado a eso. Hermano, Dios entonces nos unió a Cristo para cumplir su plan eterno. Qué gozo es saber eso. Dios nos unió a Cristo para cumplir su plan eterno. Yo soy parte de ese plan eterno. Dios me llama a mí a ser parte de su plan eterno. Qué privilegio tan grande, hermano. No es lo que conozca, no es el intelecto, no es lo que yo sienta. Dios me ha invitado, me ha llamado para formar parte de la empresa más grande que pueda existir. Hermano, la pregunta es: ¿cómo estamos nosotros enrolados dentro de este ministerio como iglesia? ¿Me veo dentro del plan de Dios o me veo viéndole como cuando Pedro huye al momento de que Jesús es arrestado? Sí, pero no. Ahora esto nos lleva a un segundo punto: la gracia como base de la elección de la iglesia. Versículo 7 al versículo 10. Aquí Pablo continúa y señala que en Cristo tenemos redención por su sangre. Pablo dice que es por el perdón, el hecho de encontrar redención en su sangre produce un efecto, y es el perdón de nuestros pecados, porque la gracia del Señor es inmensa. Entonces la elección divina se realiza plenamente en la gracia que fluye de la obra de Cristo en la cruz. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 14. Aquí Pablo dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No somos elegidos por nuestras obras, sino redimidos por la sangre de Cristo, la base segura de nuestra salvación. Amén, hermanos. No son mis méritos, no es lo que yo hago. Fui elegido, y esa base segura de mi elección es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Martín Lutero enseñó que esta gracia es el regalo inmerecido de Dios, que no depende de nosotros, sino solo de su generosidad. Hermano, Dios no nos necesita, pero muchos vemos a Dios como que Él es el que me necesita dentro de la iglesia. Nos creemos tan importantes. Hermano, yo debo ver al Señor como mi Señor, y si Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Él no me necesita, pero yo sí le necesito a Él. Y eso, hermanos, es lo que Pablo está diciendo acá en estos versículos. Pablo nos dice que fue de la pura voluntad de Dios que ahora nosotros somos su pueblo. En Colosenses capítulo 1, verso 26 al 27 se habla del misterio oculto de siglos, y Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice el apóstol Pablo en este versículo. Este misterio es una realidad viva que la iglesia debe experimentar y compartir. ¿Y cuál es el misterio? La predicación del evangelio, presentar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. La pregunta es: ¿el mundo a quién está presentando hoy? Presentamos criterios humanos, presentamos postulados humanos, y estamos alejándonos cada día más de la verdad central de la palabra del Señor. Y entonces hoy impera lo que yo siento, mis emociones, impera lo que yo creo,
que es correcto. Pero ante la palabra de Dios, hermano, no impera ni mi corrección ni lo que yo considere apropiado. Es el puro afecto de su pensamiento y es la soberanía de Él la que debe pesar ante lo que yo creo ser. Además de la redención en Cristo, usted puede ver que en el versículo 10 hay un alcance cósmico, porque Pablo está diciendo que Dios planeó reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La reconciliación, mis amados hermanos, es universal y muestra la obra de la iglesia, no solo esa obra que toca vidas individuales, sino que forma parte de la restauración completa del ordenado por el Señor. Richard Baxter enfatizó que la dimensión cósmica, mis hermanos, viendo que la reconciliación que Cristo trae también restaurará el orden divino en todo el universo. Usted conoce a un muy famoso teólogo, John Stott. Él definió a la iglesia como el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo con una triple función. Número 1, adorar a Dios como comunidad redimida. Eso es la iglesia. Adorar a Dios. No adorar a los hombres, adorar a Dios. Número 2, ser agente de transformación espiritual y santificación. Agente, no los que salvamos, somos la agencia misionera de Cristo. Número 3, cumplir la misión que lleva el Evangelio y el reino de Dios al mundo. Es la función de la iglesia. Entonces debemos valorar y depender diariamente de la gracia de Dios, reconociendo nuestra salvación. Esto nos lleva a un tercer punto. La iglesia es el medio para la manifestación de la sabiduría de Dios. Versículo 10 al 11. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, algo interesante que podemos notar acá es que nosotros como iglesia tenemos un impacto que va más allá de lo visible. Hermanos, la mejor carta de presentación, bueno, quitémosle esa palabra mejor, la carta de presentación de Cristo en este mundo es la iglesia. Y sabe, hermanos, cada día hay muchos hombres y mujeres que están yendo al infierno. Voy a hablar de Guatemala. En Guatemala somos el 42% de cristianos católicos y cristianos evangélicos. Hacemos un 84%. El 16% está entre ateos, sectaristas, y sabe, pareciera que Guatemala no es cristiana. Vea usted lo que ocurre solamente con manejar un vehículo en las vías. ¿Cuántos malos testimonios no hay? Y si a eso le sumamos, ¿cuántos negocios falsos hay? Y si a eso le sumamos que los cristianos somos los primeros en violentar nuestra palabra, y si a eso le seguimos sumando que somos los primeros en incumplir nuestras responsabilidades comunitarias, sociales, hermano, pareciera que no fuésemos cristianos, pero estamos presentando a un Cristo de santidad y ese Cristo no se refleja en nosotros. Hermano amado, debemos ser los agentes de Cristo en esta tierra. Juan Calvino enseñó que la iglesia es la escuela de la sabiduría divina, donde Dios da a conocer sus designios eternos. La iglesia, la primera escuela en la que nosotros podemos aprender y ser instruidos, por supuesto escasa, pero la iglesia es la primera en ser llamada a instruirnos en el área moral, ético y por supuesto espiritual. Porque la iglesia debe cumplir un papel redentor que sustituya, hermanos, lo que tuvo el primer Adán en su fracaso. El primer Adán fracasó, pero hoy nosotros tenemos al Adán postrero que es perfecto. Y aunque nosotros como novia seamos imperfectos, el postrer Adán es perfecto. Y él dice en su palabra, no te dejaré.
He aquí yo estaré con vosotros. No estamos solos como iglesia. La función de la iglesia es proclamar el evangelio con fidelidad, llamando al arrepentimiento y a la reconciliación, mis hermanos. Esa es nuestra función. Llamar y predicar, predicar y llamar. Y el que Dios quiera llamar, vendrá. Porque es un acto soberano de Él, no es un acto nuestro. La función de la iglesia entonces es proclamar el evangelio con fidelidad, mis hermanos. Y algo que nos llena de gozo es saber que Dios nos unió a Cristo para cumplir su plan eterno. Una vez más está usted ahí envuelto. Yo, usted y todos los que estamos acá, los que nos escuchan y nos ven, Dios nos unió a Cristo para cumplir su plan eterno. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Eso somos como comunidad visible. Somos un linaje escogido. Y ya para concluir, un cuarto punto: la iglesia en la historia es la continuación del plan eterno de nuestro Dios. Aunque el plan para la iglesia es eterno, mi hermano, su existencia es histórica. No podemos ignorar la historia, porque la historia nos recuerda que Dios también nos escogió antes. Eso nos dice la palabra del Señor en Efesios. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Y si usted va a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, ahí se describe cómo la iglesia primitiva nace con poder y propósito. Ante esto, un teólogo puritano llamado Thomas Watson dijo: la iglesia ha de mantenerse fiel a su misión, manteniendo su pureza y santidad a lo largo de la historia. Mis hermanos, la iglesia vive en la tensión entre lo ya consumado en Cristo y lo que aún esperamos. En eso estamos ahora, esperando a Cristo. Y esto entonces nos hace ir aterrizando, hermanos, en que Dios formó a la iglesia en Cristo como parte central de su plan eterno para glorificarse. Dios formó a la iglesia como parte central de su plan eterno para glorificarse. Y entonces nos tomó en cuenta a nosotros. Amén. Nos tomó en cuenta el Señor. Así que debemos ser una iglesia fiel, perseverante, consciente de que vivimos en una historia en que la sociedad necesita ser redimida. La sociedad necesita a Cristo, hermanos. Y la iglesia tiene el mejor mensaje. Mis hermanos, la iglesia no es un accidente histórico ni una invención humana. Es el pueblo elegido y redimido por Dios desde antes de la creación. ¿Se ve usted así? ¿Cómo se percibe usted dentro de la iglesia? Hermano, yo no sé cuál es su papel dentro de la iglesia. Si es pastor, seguramente entendemos nuestra función pastoral. Pero si usted es un líder, hermano, ¿cómo se ve usted dentro de la iglesia? ¿Cómo está usted trabajando dentro de la iglesia? Hermano, algo que tenemos que hacer esta mañana y estos 2 días es rendirle gloria a Dios por nuestra elección. ¿Está de acuerdo conmigo? Rendirle gloria a Dios por nuestra elección. No nos gloriemos de nosotros. Descansemos en la obra consumada de Cristo con base a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Ahí debe estar nuestro descanso. Y eso nos debe llevar a un reposo en la suficiencia de Cristo. Hermano, muchos de nosotros en algún momento hemos quizá anhelado tener una iglesia grande, multitudinaria. Y a veces pensamos que somos los que estamos mal. Pero hermano, la obra es de Cristo. Y Él va a llamar a los que Él ya escogió. No nos preocupemos por eso. Reposemos en la suficiencia de Cristo. Un llamado. Interpretemos nuestra vida.
Interpretemos nuestro sufrimiento, nuestra vocación y nuestra santificación a la luz del propósito eterno de Dios en Cristo, no en nuestras circunstancias, hermanos. Las circunstancias que nos rodean muchas veces son efímeras, espurias y falsas. Rodeémonos del propósito por el cual fuimos llamados como iglesia. Confiemos en la perseverancia segura, porque fuimos llamados por la elección irresistible de Dios. Confiemos en eso. Pase lo que pase, venga lo que venga, somos el pueblo de Dios. Confiemos en la perseverancia segura. Y hermanos, el Espíritu Santo nos ha sellado. Y la garantía segura de la herencia eterna que Dios ha prometido a nosotros sus escogidos es el hecho de que somos el templo del Espíritu de Dios. Esa es la iglesia. Tenemos un plan eterno. Ahora, a lo mejor usted, hermano, pero yo no soy cristiano. Es más, veo a los cristianos de reojo porque no me parecen sus acciones. Bueno, entonces, si usted está fuera del plan de Dios, si no está en Cristo, la invitación es para que usted reconozca a Cristo. Puede ser que usted sea un líder que esté teniendo un pie en la iglesia, pero un pie en el mundo. Puede que usted sea un líder que esté adoptando más lo del mundo y su corazón no se ha convertido porque su mente vive impregnada por lo del mundo. Hermano, usted está fuera del plan y necesita a Cristo. Porque sí, hermano, se puede tener tibios en la iglesia y se pueden tener paganos en la iglesia. Recuérdese de Judas. Recuérdese de Alejandro. Estuvieron a la par de Pablo, pero no eran compañeros de Pablo. Sabe, la elección y la redención son exclusivas de los que están en Cristo por fe. Si usted tiene a Cristo, su fe debe estar centrada solamente en Cristo. ¿Y sabe? Examine si está verdaderamente en Cristo. Esta mañana, examine si usted está realmente en Cristo. La misma gracia que salva al pecador es la que va a despertar su necesidad. Y ruegue a Dios que le conceda fe verdadera, no intelectual, fe verdadera. Fe que esté basada en su palabra y en lo que en esencia Dios es. Finalizo diciendo que la iglesia es el pueblo escogido, redimido y sellado por Dios en Cristo, no por su decisión, sino por su gracia soberana. No es mi decisión ser parte de la iglesia, fue la decisión de Dios por mí. Por tanto, entonces, vivamos para la alabanza de su gloria con gozo, con humildad, con sencillez, con obediencia, rendida, nueva y exclusivamente para el Señor, y con esa esperanza firme en el plan eterno de Dios para su iglesia. Amén, hermanos. Que el Señor nos anime a seguir trabajando en su obra y a ser la iglesia que Cristo desea para su gloria. Amén. Póngase de pie. Quiero invitarle a tener este tiempo de oración. Padre, gracias por tomarnos en cuenta. Señor, gracias por llamarnos a ser parte de tu pueblo. Nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos has llamado para darnos una herencia. Nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Padre, nuestras palabras se quedan cortas porque vemos tu majestad y tu grandeza. Y al mirarnos con gracia, Señor, nuestros labios son dirigidos a decirte gracias por hacernos aceptos en el amado. Gracias, porque no somos dignos, somos viles pecadores, somos malos. Sin embargo, tú nos has renovado, nos has transformado, nos has redimido y nos has llamado a ser parte de tu pueblo, la iglesia.
Sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por el tiempo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.